no perdonás. Es decir, no porque yo estoy negado a esto, entonces yo no te perdono. Ok, yo hablé del video, hablé en un video, mejor dicho, acerca del perdón. Que el perdón no significa que, que perdonar sea malo, ¿sí? En el sentido de que si vos te la pasás, digamos, viviendo la vida sin perdonar a las personas que te hicieron mal, vas a tener heridas, ¿sí? Y esto lo quiero decir con la mayor sensibilidad posible porque es un tema bastante profundo, que cuando no perdonas a las personas que te lastimaron o te hicieron el mal, hay heridas internas que no están sanadas, ¿sí? En vos mismo. Es decir, digamos que persona X me hizo mal a mi vida, ¿ok? Y yo a esa persona no la perdoné. Entonces todavía hay una herida que todavía no cerré, hay algo que no curé dentro de mí. Porque el perdón, ¿sí? No es hacia la otra persona, sino que es hacia vos mismo. El perdonar es para un beneficio propio. Muchas veces lo entendemos al revés, pensamos que perdonar es el beneficio para la persona a la cual perdonamos, pero en realidad el perdón es una muestra de amor propio hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdonamos, estamos permitiendo, ¿sí?, a la vida, estamos permitiendo que Dios abra nuestros caminos hacia las mayores posibilidades de las cosas positivas o las cosas buenas de la vida, o hacia su voluntad, porque a lo que quiero ir es que cuando nosotros buscamos nuestro amor propio, expandimos nuestro amor propio a través, por ejemplo, en este caso del perdón, de perdonar al otro que te hizo el mal, o que vos consideres que no lo puedes perdonar por alguna otra razón, ya quizás no sea el mal, sino por, no sé, otro motivo, em, realmente hay un asunto pendiente dentro de tu amor, porque el perdonar es soltar, el perdonar es liberarte de esa carga que ya no te pertenece, de ese pasado que ya no te pertenece, ¿sí? Y es difícil, no digo que sea fácil y que sea sencillo, ok, perdón y listo, es realmente difícil. Y a mí me ha tocado experimentar diferentes situaciones donde tuve que perdonar a personas que en mi vida dije voy a perdonar. ¿Por qué? Porque uno se cierra a la idea de que, ok, no voy a perdonar porque hizo el mal, pero realmente nadie es perfecto. Realmente somos todos pecadores. Entonces, todos en algún momento fallamos, todos en algún momento nos equivocamos y, y bueno, no siempre fuimos buenas personas y en algún momento hicimos algo mal. Entonces, a lo que resumidamente volvemos, ¿sí? Hablamos del perdón, pero ¿por qué de la comprensión viene el perdón? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando vos entendés que una persona hace lo mejor posible en algún momento, o quizás no tiene ese nivel de madurez en ese momento, y vos entendés, si esa situación, entendés a la persona, o no entendés a la persona, quizás no es necesario que entiendas a la persona, pero sí que entiendas, ¿sí?, de la comprensión de que perdonar, ¿sí?, es sanación hacia vos mismo. Entonces, ¿por qué de la comprensión viene el perdón? Y después del perdón viene el amor, porque luego del perdón viene el amor. Es decir, es comprensión, perdón, amor, ¿sí? Si vos haces eso, ¿sí?, vas a acercarte al amor. Y el amor es la expresión más hermosa de la vida. O sea, Jesús, ¿sí?, nos enseña que el perdón, eh, bueno, creo que no me acuerdo bien, no quiero crear palabras nuevas que salgan de mi boca ni algo cuando ya está escrito en la Biblia, pero algo de que 77 veces 7 tendríamos que perdonar, algo así. No quiero marearlo, ¿sí? Permítanme equivocarme si es que me equivoqué, pero en lo que se refiere es que un perdón infinito, ¿sí? El perdón
de decir, me libero, me saco esta carga de mí y deseo ser, o sea, busco ser libre. ¿A través de qué? A través del perdón. Y cuando vos buscas libertad, es decir, cuando vos querés o cuando vos decidís soltar esas cargas que ya no las necesitas, que te están haciendo mal, ¿sí? Ahí es cuando viene el amor hacia vos mismo, porque estás encontrando esa libertad en tu ser, que la libertad viene de dejar también de cargar cosas, ¿sí? De cargar pasados, de cargar personas también, ¿sí? Y esta forma es una liberación de energía que te genera de decir, perdoné, 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 ya está, ya está, arranco de cero, arranco de nuevo. Esa es la fe también, de decir, no sé no sé qué va a pasar cuando yo termine de perdonar a todos y decida sanar mi interior. No sé qué va a pasar realmente, pero lo voy a hacer porque eso me lleva al amor. Entonces, cuando vos vas en dirección hacia buscar el amor, hacia vos mismo, encontrar, o sea, expandir ese amor propio, ¿sí? A través de la sanación interna y a través del perdón y la comprensión. Eso nos lleva a un futuro, a un bienestar, ¿sí? A sentirnos libres, libres de toda carga. Entonces, si realmente vos no te sentís realizado como para perdonar, pregúntate, ¿sí? Pregúntate. Esta parte del video es de las más importantes porque entra la introspección, ¿sí? El conocerte a vos mismo. Escucha, pregúntate si vos no podés perdonar aquello que todavía no podés perdonar. Pregúntate, si yo no perdono X cosa, ¿qué es lo que va a pasar en mi futuro? ¿Voy a seguir igual? ¿Voy a mejorar? ¿Qué pasa? Esta es otra pregunta. ¿Y qué pasa si yo perdono? ¿Me libero? ¿Suelto cargas? ¿Y empiezo de nuevo? ¿Sigo mi camino? Sigo mi camino, pero ya dejé lo que no me pertenece. Ya dejé lo que ya me estaba haciendo mal. Es encontrar amor propio. Entonces, el perdón también es tan, ¿cómo se dice? No solucionable es la palabra, sino es tan empático con vos mismo el perdón, que, que realmente te va a hacer sentir liberador. Yo sé que en el momento no va a ser fácil perdonar, ¿sí? Pero cuando vos decidas hacerlo y pasen días, semanas o meses o años de que hayas tomado la decisión de perdonar todo, absolutamente todo, y avanzar, vas a, vas a expandirnos, si no solo tu amor propio, tu fe, tu bienestar, y vas a decir, qué buena decisión que tomé, porque me siento liberado. Esto es mi opinión, ¿sí? No significa que vos lo tengas que hacer, no significa que sea obligatorio, porque al fin y al cabo el que decide sos vos. Pero pénsalo, ¿sí? Pénsalo, yo lo experimenté, experimenté el perdonar y eso me ayudó, me hizo crecer como persona y me liberé de cargas que no necesitaba cargar. Te deseo lo mejor. Éxitos. Que Dios te bendiga.